Hoy en día, y sobre todo ya hace 5 años de la última pandemia, más personas buscan el trabajo remoto. No solo para tener más libertad, sino encontrar flexibilidad y poder trabajar desde cualquier parte del mundo. El trabajo desde casa, o usualmente conocido como trabajo a distancia, aunque aquí hay ciertas diferencias que aclaremos en futuros videos, dónde buscarlo y cómo encontrarlo. Hola, mi nombre es José Ramírez, experto en reclutamiento y contratación a IONIX. Con años de experiencia y un profundo conocimiento de la industria, ayudamos a conectar los mejores talentos con las oportunidades adecuadas. Acércate y escucha el podcast Ion HH, donde profesionales de tecnología y recursos humanos se unen para inspirar, informar y transformar el entorno laboral. En este episodio sabrás los mejores sitios y plataformas para encontrar el trabajo soñado a distancia. Debido a que el trabajo remoto se está convirtiendo en la nueva normalidad, principalmente porque ya hace 5 años transcurrimos desde que se publicó este video. La última pandemia que nos encerró a muchos y muchas compañías como personas tuvieron que adaptarse a nuevas formas de vivir y reajustar vida de alguna manera. Por lo tanto, conocer las mejores plataformas y estrategias para encontrar trabajo remoto es clave para tu éxito profesional. Antes que nada, queremos destacar que aquellos especialistas en marketing, como profesionales de las redes sociales recién graduados, a menudo enfrentan retos cuando buscan trabajo en su campo. Así que, para facilitar este proceso, es imprescindible, sin negociación alguna, conocer tácticas y trucos de vidas efectivos. Te resumiré brevemente 10 consejos claves que en un futuro episodio entraremos en más detalles sobre esta lista. Primero, crea un portafolio sólido con ejemplos de todos tus proyectos. Segundo, utiliza activamente la red LinkedIn para buscar ofertas de trabajo y contactos de red, es decir, networking. Tercero, participa sin lugar a duda en eventos y conferencias de networking profesional, sea presencial o virtual. Cuarto, si tienes la oportunidad, créate un blog profesional o tal vez mantener tus redes sociales activas para este tiempo que vivimos. Quinto, aplica las recomendaciones de profesores o empleadores anteriores si provienes de una universidad o de otra empresa. Sexto, suscríbete a los boletines o newsfeed de la industria de tu profesión para mantenerte actualizado con las últimas tendencias. Especialmente aquí en este canal de YouTube, que seguiremos compartiendo contenido de este tipo y los hacks que no buscabas pero sí necesitabas. 7. Adopta un enfoque específico al enviar tu currículum, que de paso te cito aquí un video donde detallamos los 10 mejores consejos para embellecer tu currículum como todo un ninja. 8. Toma cursos y certificaciones adicionales, preferiblemente relacionados a tu carrera o profesión si te interesa en desarrollar mejores tu competencia sobre el mercado. 9. Desarrolla habilidades de análisis de datos que se demandan en marketing también. Y por último, 10. Prepárate para las entrevistas investigando tu posible empleador y las tendencias de la industria. Pues continuemos. Primer sitio, lo nombramos recién, LinkedIn. Tiene sus pros y sus contras. Primero, lo bueno de LinkedIn. Puede ser de gran ayuda a la hora de encontrar un empleo esta plataforma, y que muchos profesionales aún de varios países subestiman totalmente el potencial de esta red para el desarrollo profesional. Esencialmente, personas que aún no están tan conectadas con la experiencia digital o la internet y que muy probable su carrera solo depende de una computadora y conectarse a la red. Ante que todo, según varias estadísticas, indican que LinkedIn ahora mismo, el 2024, tiene más de 1 billón de usuarios registrados en 200 países. Y que quizá un poco más, principalmente desde Estados Unidos, India, Brasil y el Reino Unido. LinkedIn es una red que puedes dejar claro que estás buscando trabajo directamente a tu perfil. Simplemente puedes actualizar tu perfil y el trabajo te encontrará por sí solo, en la mayoría de las veces de las búsquedas de los reclutadores. Y lo mejor de todo, puedes buscar trabajo en todo el mundo sin salir de casa, tanto desde tu país que resides como en cualquiera de los 199 restantes. Existen tropecientas historias en las que personas desde ahí han optado por oportunidades remotas, híbridas y también presenciales.
Si tu interés es remoto, no tienes fronteras, además del idioma, por supuesto. El único detalle, y aquí llegamos a sus contras, y como toda plataforma que tiene millones de usuarios con libertad de publicación, tanto como su empleador como aplicación del solicitante, son sus riesgos altos de seguridad. Aquí debes tener cuidado con el phishing y las ofertas de trabajo fraudulentas, debido que por la misma amplia base de usuarios y su naturaleza abierta, LinkedIn a veces puede albergar listados de fuentes no verificados o dudosas. Estas listas pueden parecer legítimas, pero en sí pueden estar diseñadas para recopilar solo datos personales o propagar estafas. Así que atento a estos empleadores falsos, que en futuros contenidos hablaremos de esto mejor. Como recomendamos en videos anteriores, no compartas datos confidenciales en esta primera etapa. Segundo sitio. Cuando se trata de encontrar trabajo, sea remoto o presencial, quienes buscan empleos a menudo recurren a plataformas online y además segundas opciones o alternativas a LinkedIn. Una de esas plataformas populares también lo es Indeed, Indeed.com. Indeed posee también una lista de trabajos enriquecidos, agrega ofertas de trabajo con una variedad de orígenes, brindando a sus usuarios una selección muy amplia y diversas opciones en varias industrias y ubicaciones también. Además que Indeed opera a nivel internacional, también como LinkedIn, lo que permite este alcance global, una amplia experiencia de búsqueda activa de empleo que también ubican oportunidades en diferentes países desde tu casa. Ahora, ¿cómo funciona Indeed para el usuario? Puedes crear tu currículum y también cargarlo poniéndote en disposición de empleadores que busquen activamente candidatos calificados como tú. Además, te permite como usuario configurar alertas de empleo según los criterios que establezca. Como usuario puedes recibir notificaciones por correo cuando estos trabajos estén disponibles y coincidan con tus preferencias, haciendo eficiente tu búsqueda. Otra cosa que me gustó de Indeed es que tiene una función que a los empleados les permite dejar reviews sobre sus experiencias con empresas específicas. Esto proporciona información valiosa a los futuros solicitantes de empleo que estén considerando oportunidades laborales también en estos lugares. En conclusión, Indeed es otra muy buena opción para una búsqueda profesional y de calidad. Aprovecha que la plataforma también incluye una sección de respuestas a preguntas frecuentes y consejos para optimizar tu búsqueda de empleo, así como búsqueda avanzada, muy útil por si estarás activo para una próxima oportunidad profesional. Tercer sitio. Otro buen sitio web para encontrar empleo y que apunta a este top 3 es Glassdoor. Glassdoor es una popular plataforma de búsqueda de trabajo porque además permite al usuario leer reviews y calificaciones de empresas públicamente, la cantidad de empleados que tiene y además brinda la posibilidad de comparar salarios entre sus posiciones. También Glassdoor tiene una gran base de datos de empleos, por lo que es probable encontrar alguna vacante que se ajuste bien a tus habilidades y experiencia sea también fácil. Glassdoor como plataforma también te proporciona ideas de rangos salariales para muchos trabajos, lo que puede brindarte una excelente idea de lo que aspiras en un puesto particular. Si lo único que debes mantener criterio es que no todos los reviews son totalmente objetivos o exactos. Mejor dicho, algunos son bastante sesgados, basados en alguna experiencia quizás muy personal. Aparte de esto, considerar que esta plataforma, por ofrecer estos potenciales features de reviews y salarios visibles, es probable que no notarás muchas compañías pequeñas, a diferencia de ya las plataformas mencionadas anteriormente. Pues es un buen sitio si quieres enfocarte en big companies o compañías claves de la industria. Pero no deja de ser excelente alternativa y como buena herramienta para los que estén en búsqueda activa, un buen sitio para comenzar también y aprender sobre empleadores y empresas. Una de las recomendaciones que podemos darte para sacarle provecho a Glassdoor: procura usar la función de búsqueda avanzada
esta función te permite filtrar no solo por empresa, sino ubicación o región, salarios y más criterios de interés. No solo te conformes con los reviews negativos para tener una pequeña perspectiva o imagen de la compañía. Ya aquí dependerá de tu criterio, pero no todas las experiencias negativas pueden serlo para otros. Tener en cuenta esto. Compara también los salarios para puestos similares en diferentes ubicaciones. Sigue las compañías que te interesa recibir notificaciones cuando éstas publiquen nuevos trabajos. Y por último, crea siempre tu perfil para que tus habilidades y experiencias les lleguen a estos empleadores potenciales. Cuarto sitio. Avanzamos con el siguiente portal que se lleva la posición 4 de este top. ZipRecruiter. En este mundo competitivo de la búsqueda de empleo, hallar la plataforma adecuada es crucial y por ende debes sacar más alternativas. ZipRecruiter, por ejemplo, ofrece una variedad también de ofertas de trabajo que se adaptan a diferentes tipos de audiencias y cuentan con características interesantes. Además que ZipRecruiter utiliza ciertos algoritmos avanzados para coincidir candidatos con ofertas de trabajo que se ajustan a la experiencia o habilidades y además preferencias ajustadas en tu perfil. Los filtros de búsqueda avanzado en este portal son interesantes para también facilitar la búsqueda. Usa criterios bastante claros como el lugar, salarios y otros tipos de trabajo. Y similar a plataformas anteriores, cuenta con la configuración de alertas y notificaciones de empleo, que de igual manera recibirás estas notificaciones en cuanto se publiquen nuevas ofertas que se adecúen a tus criterios. Lo único que debes mantener presente de ZipRecruiter, solo permite ofertas de trabajo que provengan de USA, incluyendo Puerto Rico y Canadá. Sin embargo, aún sus anuncios pueden buscar para todo el mundo, es decir, para el candidato no se limita, que es lo importante en este video. También hay que considerar que este portal encontrarás menos candidatos de ofertas en comparación a su competencia por los costos que tiene para el empleador publicar. Al menos su trial inicial está muy limitado y tiende a iniciar luego con costos encima de los $200-300 para la fecha de este video, puesto que esto lo limita más para compañías medianas o grandes con mejor presupuesto en contratación inmediata. No obstante, uno de los beneficios de ZipRecruiter es que cuentas con seguridad y puedes aplicar sin preocupaciones, ya que esta compañía labora fuertemente para garantizar que todas sus ofertas sean seguras y honestas, que incluso tiene un equipo de atención al cliente que revisa manualmente cada uno de sus trabajos. Entendemos que aquí justifica el costo de su servicio, la buena garantía para ambos lados. Solo recuerda optimizar bien tu currículo y perfil, aprovechar los keywords y los filtros que te ofrecen para que inicies con una búsqueda estratégica y tus seguimientos de solicitud de empleo aquí sean mejores. Y para última posición, número 5, tenemos un portal de talento latino llamado GetOnBoard y su sitio getonbrd.com, fundada en Chile en 2015. Siendo ya muy conocida en los últimos años, específicamente porque destacaban con una gama de ofertas remotas interesantes debido a que fue diseñada para el mercado laboral digital, mucho antes de la pandemia. También que GetOnBoard se destaca en conectar a profesionales de tecnología con posibles empleadores de Latinoamérica. Esta plataforma se distingue por ofrecer un mercado sólido donde todas las ofertas de trabajo se moderan antes de su publicación para así garantizar que cumplan estos con altos estándares de calidad, equidad en el salario y por supuesto la adecuación al nivel de antigüedad especificada en la oferta. Para ti o quienes estén buscando este instante empleo, GetOnBoard proporciona una visión confiable y transparente en oportunidades laborales. Están trabajando para que las responsabilidades y requisitos y compensaciones que ofrecen sean lo más certeras posibles. Su proceso de preselección ayuda a mantener una alta calidad en las ofertas de trabajo para que se alineen con la experiencia y expectativa esperada por quienes aplican. Es importante saber que también GetOnBoard opera como un avanzado sistema de seguimiento de candidatos, Application Tracking Systems,
que incluso lo habíamos hablado en nuestro anterior video, y recomendamos que lo observes para que tu currículum encaje perfectamente con los algoritmos que usa este tipo de sistema. El ATS agiliza el proceso de reclutamiento y selección al permitir que las empresas administren solicitudes e interactúen con los candidatos. Todo esto se ofrece en un solo lugar, que es Get On Board. Este enfoque integrado además te simplifica el proceso de contratación, mejora indudablemente la eficacia a la hora de encontrar un candidato adecuado para el puesto. Get On Board sigue enfrentando ciertos desafíos, como muchos puestos anunciados que aún no siempre coinciden completamente con el nivel salarial esperado, y que también por lo mismo muchos puestos de seniority, personas con amplia experiencia encima de los 6 a 10 años, suelen recibir compensaciones u ofertas de puestos de juniors, así que tener en cuenta si eres un personal altamente calificado y buscan un rol a tu perfil, asegurar tu expectativa con el empleador. Bueno, apreciado otro vez más, a medida que concluimos nuestro recorrido por las 5 principales plataformas para encontrar trabajo, remoto o a distancia, recuerda que el viaje para encontrar el trabajo perfecto puede ser tan emocionante como desafiante. Ya sea que estés buscando la flexibilidad, nuevas oportunidades o un mejor trabajo, equilibrio de vida y demás, estas plataformas ofrecen una puerta de entrada para tu próximo paso profesional. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Ionic Edge está aquí para ayudarte a navegar por este laberinto de oportunidades de trabajo desde casa o remoto con consejos y orientaciones constantes. Nos comprometemos a apoyarte mientras exploras nuestros anteriores contenidos desde nuestro newsletter también en LinkedIn, Instagram y aquí en YouTube. Y esperemos que encuentres un trabajo que no solo satisfaga tus necesidades, sino también alimente tu verdadera pasión. Gracias por escucharnos. Si gustas, contamos con más contenido, tanto en video y en texto. Y nos vemos pronto.